¿Qué Ayer quiere quedó una verme? ayer quedó una asignación, ¿ok? ¿Alguien recuerda qué quedó? Estábamos nosotros interpretando lo que eran las tablas de Investigar. verdad. ¿Okay? Que estas tablas van a ser prácticamente todo el párrafo pequeño. Eso va a depender, ¿verdad?, de cada uno de los ejercicios que a nosotros se nos plantee. Ajá, ayer vimos lo que era la tautología, ¿ok? Que cuando nosotros nos quedaba todo verdadero, cuando la respuesta nos quedaba verdadera, esa se le llamaba, la interpretación era que era una tautología. ¿Ok? Ahora, a ustedes les quedó investigar acerca de qué? Indeterminación. ¿Qué lograron investigar acerca de indeterminación? Una manera también de interpretar lo que es una tabla de verdad. Escucho o pregunto al azar. Vamos, participe aquí el que quiera y si no yo pregunto. No hicieron la tarea. ¿Qué investigó usted, Le Alison? digo que es determinación. Vamos, Emily. Diga, pues. Bueno, la indeterminación es cuando los resultados son verdaderos y falsos al mismo tiempo. Bueno, eso. Eso es muy cierto. ¿Ok? Decimos que una tautología es cuando solamente son verdaderos. ¿Ok? Ya cuando hablamos de una indeterminación es cuando por lo menos nos aparezca uno falso. ¿Ok? Ahí sería falso, verdadero. ¿Estamos? Pero si nosotros en nuestra tabla de verdad, nosotros encontramos por lo menos un valor falso, a eso se le va a llamar indeterminación. ¿Ok? Entonces, esto es más que todo para cuando nosotros se nos presentan lo que son tablas sumamente largas. ¿Ok? Vamos a hacer hoy, hay un montón que hacer, ¿verdad? Pero le voy a dar un ejemplo ahorita. Y vamos a ver cómo nos aparece esta tablita. Bueno, ese va a ser mi ejemplo. P, entonces, Q y negación de Q. Entonces, negación de P. Recuerden que la negación pueda que les aparezca de esta manera o les aparezca así, ¿verdad? Pero sabemos que eso va a ser negativo. Les voy a dibujar la tablita. Creo que a este tiempo ustedes, si yo les pregunto algo, me lo van a poder contestar rapidito, ¿verdad? Cuando hablamos de una tabla y como solamente tengo P y Q, y yo sé que eso solamente necesita lo que son 4 valores, divido esto. Claro, ya cuando ustedes vean de que ya aparecen otras letras, vamos a ver, la próxima semana lo vamos a hacer, si Dios quiere. Y es que si yo tengo otra letra, ya tendré 3 letras. Entonces los valores van aumentando. Tanto los valores de P como los valores de Q. Ok, en primer lugar, pues necesito yo saber quién es P, porque aquí aparece, saber quién es Q. Como nos aparece negación de P, entonces sacamos negación de P. También nos aparece negación de Q, sacamos negación de Q. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de fijarse al momento de realizar lo que es una tabla de verdad. Ahora, vamos a hacerlo en orden. ¿Estamos? Ya tenemos esto porque va a ser necesario en nuestra tabla. Y ahora vamos a hacer en orden nosotros, así utilizando los corchetes también. P, entonces Q. ¿Ok? Cierro esto. Si ustedes ven, hay un I.
P, tenemos SI y tenemos negación de Q. Luego tenemos un entonces, coloco ese entonces, y tenemos negación de P. Ok. Y cerramos corchete acá. Bien, ¿quién es P? ¿Cuáles son los valores que tiene P? B, B, F, F. Ok, B, B, F, F. Estos no, que no se les olviden. B, B, F, F. ¿Y los de Q? B, ¿Los F, de Q? B, F. B, F, B, F. Le pregunto, Ana, ¿cuál sería la negación de P? Ana? No sé. Si es verdadera, ¿la negación cuál sería? Ajá, Falso. falsa. Muy bien. Entonces, vean, para saber la negación de P, nosotros solo nos vamos a la línea de P. Entonces, si acá está verdadera, esta va a ser falsa. Si acá está verdadera, esta es falsa. Si acá está falsa, esta es verdadera. Si esta está falsa, esta es verdadera. ¿Entendido? Vamos a ver, Sofía, ¿cuál sería la negación de Q? Ay, profe, no me acuerdo. No sería. Vámonos a Q entonces. Ah. Si hablamos de negación, entonces si acá está verdadera, acá ¿cómo iría? Falsa. Falsa, muy bien. Si está falsa, ¿qué sería? Verdadera. Verdadera acá. Falsa. ¿Y aquí? Verdadera. Verdadera, muy bien. Entonces, vean. Ya tenemos lo que es PQ, tenemos negación de P, negación de Q. Ahora necesitamos saber el entonces de P y Q. ¿Ok? ¿Qué condición nos daba este PQ? ¿Ver? Alguien que es muy importante para saber P, entonces Q. Ajá. Que va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Muy bien. Entonces tenemos P, entonces Q. Solamente en qué caso va a ser falsa P, entonces Q. Tomando solamente a P y a Q. Ok, olvidándonos de eso y solamente tomando esta P. Solo La va a ser segunda. falsa en la segunda. Muy bien. Entonces tenemos que en la segunda es falsa y en las demás es verdadera. ¿Ok? Luego entonces lo que vamos a hacer es copiar los elementos de negación de Q, que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora de estas dos que tenemos, vamos a realizar el I. ¿Ok? Ese I lo voy a hacer de otro color para que sepan. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice I? Que será verdadero cuando ambos sean verdaderos. Cuando ambas sean verdaderas. Entonces, si ustedes ven acá, una es verdadera, otra es falsa. Por lo tanto, va a ser falsa. Miren, tenemos una falsa, una verdadera, va a ser falsa. Tenemos una verdadera, una falsa, va a ser falsa. Y ambas son verdaderas en este caso, por lo tanto va a ser verdadera. ¿Ok? Listo. Ahora nos piden un entonces. Tenemos negación de P, entonces sería F. Perdón que estoy utilizando otro marcador. Entonces tenemos negación de P, que la negación de P sería F, F, verdadero, verdadero. La pregunta aquí es, ¿qué fila voy a utilizar para descubrir el entonces?
Profe, yo me perdí en P, entonces Q. En esta. Sí, y en las Bueno, demás. Enfrente. de aquí para allá. Sí. Ok. Bueno, vuelvo a aclarar. Vean, tenemos P, entonces Q. ¿Ok? Hay, en P, entonces Q, nosotros lo que tenemos que saber en qué momento es verdadero, en qué momento es falso. ¿Ok? Entonces, P, entonces Q nos dice de que va a ser falso solamente cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Tomando en cuenta que es de P, Q. P entonces Q solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, vean, yo solamente voy a tomar en cuenta P y Q. ¿Ok? P y Q, que es esta fila, ¿ve? Esta fila. ¿Okay? Si ustedes observan solamente en la segunda, P es verdadero y Q es falso. Por lo tanto, entonces tenemos que en esta segunda es falsa y ya las demás son verdaderas. Esto es para solo P, entonces Q. Luego, para yo poder sacar este I, yo necesito la negación de Q. Y como ya tengo la negación de Q, solamente la voy a copiar. ¿Ok? La copio. Y ahora vamos a hacer ese I. ¿Y qué me dice el I? ¿Ok? El I me dice que solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. ¿Ok? Yo estoy tomando en cuenta estas dos filas ahorita. Estas dos columnas. Entonces, si ustedes ven en esta primera, una es verdadera, otra es falsa. Por lo tanto, va a ser falsa. Falsa, verdadera, va a ser falsa. Verdadera, falsa, va a ser falsa. Solo en este caso, porque ambas son verdaderas, mi respuesta va a ser verdadera. Solo en ese caso. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer este entonces. Pero para este entonces yo necesito saber cuál es la negación de P. Y como nosotros anteriormente ya la teníamos, va a ser FFBP. Ahora, ¿qué filas voy a necesitar yo para conocer este entonces? ¿Ok? Entonces, ¿qué fila vamos a utilizar? Por eso hasta de diferente color se las puse. Porque el resultado de esto que yo tengo acá, de este corchete, podríamos decirlo, es I. Vean, es este I. Este es mi resultado. Entonces, para poder trabajar este entonces, yo necesito trabajar con este resultado que tengo de mi paréntesis y esta negación de P. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice el entonces? Que ya ratos lo estamos practicando. Que solamente va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. ¿Ok? Entonces olvidémonos que tenemos esto y solo tomemos este morado con la negación de P. ¿Habrá en algún caso de que sea falso? Los escucho. No. ¿Va a haber un caso donde sea falsa? ¿Es entonces? Vamos, yo sé que nos va a quebrar un poquito la cabeza estas tablas, ¿verdad? Ok, vámonos a esta línea morada. Ok, esta columna morada. Y vámonos a esta negación de P. ¿Estamos? Porque son las que yo necesito para calcular el entorno. Siempre hay que saber qué condiciones notan. Ya sea el I, ya sea el O, ya sea el entonces, la bicondicional también. El entonces me dice que solamente es falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa.
En primer lugar, vemos que las primeras, que son esta, perdón, esta columna va a ser la primera. Yo veo que todas son falsas. Eh, ¿Cómo? ¿Profe? ¿Cómo? De locos. De locos. No me saca. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ya vamos a terminar esto. Ok. Les decía. Esta cosa no sé por qué me está sacando. Vean. Les decía. El entonces solamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Ok. Si ustedes observan aquí, pues tenemos una que es verdadera al principio, pero la otra no es falsa. Esto quiere decir que todo esto es verdadero. Ajá. Ya nosotros ya nos dio esta respuesta que es una indeterminación. ¿Sería una tautología o sería una indeterminación? Tautología, porque todas son verdaderas. Exacto, esa sería una tautología porque todas son Todas verdaderas. son verdaderas. Sí. ¿Ok? Entonces, vean, no sé, pregunten con esta tabla, cositas que ustedes tengan dudas, que no sepan cómo hice eso, cómo
decimos, pregunten ahorita para que puedan realizar. Profe, yo tengo una pregunta sobre cómo Dígame. se llama cada una. Si todas son verdaderas, la respuesta es verdadera, se llama tautología, ¿verdad? Y si Ajá. lleva una falsa y las demás son verdaderas, lo que hace que se llama indeterminación. Pero en el Exacto. caso de que todas sean falsas, ¿cómo se llaman? Ahí sí ya tenemos otra. ¿Ok? Que espero que nosotros la podamos ver cuando todas aparezcan falsas, ¿verdad? Que sí existe el caso de que exista esa falsa. En unos casos, pues se le va a llamar de que esta es una tabla nula. ¿Ok? Si aparece falsa, ¿verdad? Pero en otros casos se le llaman de otro nombre. Ya ¿Cuándo es nula? ¿Cuándo es nula, profe? ¿Cuándo es nula? Cuando está toda falsa. Cuando todas están falsas, se le llaman nulas, ¿ok? Que es una tabla de verdad nula. ¿Ok? Nosotros hasta ahorita hemos indeterminación, tenemos una tablita que es nula, ¿ok? Vamos a verla. Ahora, quiero que vean ustedes cómo es el orden cuando a nosotros se nos presente este tipo de problemas, ¿ok? Este tipo de ejercicios. Si ven que a ustedes aparecen negaciones, traten de hacer esas negaciones. Traten de siempre escribir P, Q y esas dos negaciones, ¿ok? La negación que le pidan, trate de hacerla. ¿Bien? Y ya después ir escribiendo paso a paso, ¿ok? Respetando ya sean corchetes, ya sean paréntesis. Siempre traten de ponerlo en orden. Si ustedes observaron, yo primero puse esto, ¿ok? Luego puse este I, porque vean acá, yo resuelvo esto del paréntesis y luego eso del paréntesis lo voy a resolver con esto que tengo acá. ¿Estamos? Entonces, esto es pura matemática, solamente que acá lo tenemos en letras nosotros. Esto es pura matemática. Yo primero resuelvo lo del paréntesis y lo que tengo de este paréntesis, luego resuelvo esto, pero con esto que tengo afuera del paréntesis. ¿Listo? Bien, el resultado de esto es esto. Es mi, por eso yo lo coloqué de otro color, porque yo sé que este es mi resultado total de este corchete. Bien, luego yo separo este entonces y escribo negación de P, porque yo sé que este entonces viene la respuesta que me dio de aquí con este entonces de negación de P me va a dar la respuesta total. ¿Estamos? Por eso vean, yo tengo en morado la respuesta del corchete y la estoy relacionando con el entonces de negación de P. Bien. Entonces, Profe, ponga toda la pantalla. quizás eso vaya a ser, ahí está. Listo. Gracias. Ok. Quizás esto vaya a ser un poco confuso o vaya a ser algo enredado, pero siempre y cuando ustedes vayan trabajando en orden, van a ver que dije, apréndanse las 4 condiciones. Solo en qué caso y son verdaderas solamente cuando ambas sean verdaderas. Recordemos que O va a ser falsa solamente cuando ambas sean falsas. El entonces, recuerden que va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. ¿Ok? Y está la última tablita que nosotros vimos que es la bicondicional. Esa bicondicional va a ser verdadera solamente cuando ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. ¿Estamos? Entonces, 4 condiciones que ustedes deben de manejarlas muy bien. ¿Estamos? Listo, chicos. Los dejo hasta aquí porque van a inglés. Entonces, nos vemos la próxima clase, si Dios lo permite. Cuídense. Feliz día. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós.